Hola chicos, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de este vuestro canal de magia y esoterismo. En esta ocasión os traigo un nuevo apartado que se me ha ocurrido, la verdad, espontáneamente, y creo que puede estar muy bien para aprender nuevas palabras, nuevos términos, nuevas técnicas y formas en las que podemos usar la magia, ¿vale? Digamos que será como una especie de diccionario esotérico. Y en el vídeo de hoy os traigo una palabra, posiblemente muchos de vosotros conozcáis, a lo mejor otros no, o si la conocéis, pero no sabéis lo que significa. Me refiero a la palabra alquimia. La palabra alquimia tiene origen árabe con raíces egipcias y viene a significar más o menos algo así como el arte negro, lo que probablemente esté basado en el hecho de que el plomo negro es uno de los materiales que más se trabajaban en los antiguos laboratorios. Todos los estudios serios sobre esta doctrina coinciden en que se comenzó a practicar en el antiguo Egipto y en Mesopotamia, de lo que existen pruebas rigurosamente científicas. Se sabe que los sacerdotes egipcios más antiguos, de los que se tiene conocimiento, ya eran capaces de preparar pócimas de diversa índole, que utilizaban en sus ceremonias rituales. También se sabe que podían transmutar metales inferiores en otros de más valor. De ello se tiene constancia en documentos que datan del siglo III. En las paredes de algunos templos incluso se han descubierto fórmulas que nos hacen pensar en una farmacopea incipiente. Estas fórmulas las copiaban en papiros que los sacerdotes guardaban escrupulosamente por considerarlos secretos religiosos, y solamente lo transmitían a aquellos de los que creían que serían capaces de seguir guardando el secreto. Se piensa que su origen proviene del dios egipcio Tot, que en la Grecia clásica se identificó con el dios Hermes. Tanto la filosofía de la antigua Grecia como las religiones de origen oriental ya poseían en sus primeros tiempos documentación en la que aparecían numerosas fórmulas alquímicas. Pero quizá cuando la práctica de la alquimia alcanzó sus más altas cotas fue durante la Edad Media en Europa, momento en el que se seguían las doctrinas de Hermes Trismegisto con la finalidad de que el ser humano alcanzara las más altas metas espirituales. El documento más antiguo de que disponemos sobre este tema es Tabula Smaragdina, a la que se considera nada menos el testamento de Hermes y de la que hoy tenemos conocimiento gracias a una traducción del árabe que se llevó a cabo en el siglo XII. Este tratado, casi ilegible, está considerado una auténtica joya. Aunque los antiguos griegos trabajaron fundamentalmente en la base espiritual de la alquimia, posteriormente los árabes se dedicaron más a la parte material y llevaron a cabo procedimientos que modernizaron sus técnicas. A ellos se les debe, por ejemplo, el descubrimiento del proceso de destilación con alambique, al que se puede considerar como el precursor de las retortas modernas que se utilizan en los laboratorios. Los más famosos alquimistas árabes escribieron importantes tratados que han llegado hasta nosotros, entre los que se encuentran los de Jabir ibn Hayyan, que vivió en el siglo VIII. España sirvió en la Edad Media como vehículo de transmisión de la alquimia desde los países árabes al resto de Europa. En un principio se practicaban unas operaciones un tanto rudimentarias por la época en la que estaban, ya que en sus comienzos solo se conseguía que algunos metales cambiaran de color, lo que hacía pensar en una cierta transmutación. De esta primera época hemos recibido el legado de las obras de San Alberto Magno, que hoy por hoy son considerados tratados de primer orden. Poco después llegaron otros maestros, también muy habilidosos, entre los que se encuentra Valentinus. Las labores de estos alquimistas estaban centradas fundamentalmente en la obtención en el laboratorio de lo que denominaban la piedra filosofal, lo que les permitiría transmutar definitivamente metales inferiores en oro. La teoría de la piedra filosofal está basada en que esta está contenida en toda materia prima y que lo único que tiene que hacer el alquimista en el laboratorio, mediante las manipulaciones necesarias, es sacarla a la luz, lo que les estaba permitido a muy pocas personas.
Por otro lado, la piedra filosofal constituye lo que se ha dado en llamar medicina universal, capaz de curar todos los males y heridas, es decir, una especie de elixir de la eterna juventud. El representante más destacado, que seguramente sí que conozcáis casi todos, de esta época es Teoprasto Paracelso, que nació en Suiza en el año 1494 y murió en 1541. Este personaje era médico y filósofo, pero huyó siempre de la medicina tradicional y buscó en los orígenes del hombre las enseñanzas necesarias que demostraran que su teoría de que el cuerpo y el espíritu formaban un todo era acertada. Quizá fue el primero que añadió a los ritos alquímicos otros procedentes del cristianismo. En el siglo XVII se produjo en el mundo occidental una serie de descubrimientos científicos que cambiaron el pensamiento del hombre. Y fue en ese momento cuando los Rosacruces recogieron la antorcha de los alquimistas medievales y siguieron sus estudios, basándose fundamentalmente en una tradición del tratado Corpus Hermeticum. Hubo otra época de resurgimiento de la alquimia a finales del siglo XIX, que estaba liderada por Rademacher y Latz. Este último autor de Die Alchemie, publicado en el año 1869 y que cuenta con muchos seguidores. Ya a principios del siglo XX se contaba con el más famoso de los alquimistas modernos, Fulcanelli. Era este un curioso personaje nacido en Francia en 1877 y que murió en el año 1932. Fue el autor de un conocido libro que se ha reeditado últimamente, de hecho, El misterio de las catedrales, es el título, en el que afirmaba que ciertos detalles arquitectónicos de las catedrales concretamente, sobre todo de las góticas, encerraban significados alquímicos y esotéricos. También a principios del siglo XX, otro alquimista, el alemán Franz Tausend, consiguió a partir de otros metales fabricar 1 gramo de oro, en una exhibición que se llevó a cabo en la Casa de la Moneda. Más tarde fue acusado de estafa y murió asesinado. Quizá el personaje moderno más reconocido y gran defensor de la alquimia fue Carl Jung, que en sus numerosos tratados dejó escrito y fundamentado que la alquimia era la base de la psicología. En Oriente también se desarrolló la alquimia con mucho éxito y muchos seguidores, pero allí la finalidad primordial, digamos que era la de conseguir el elixir de la eterna juventud. La obra escrita más antigua de la que se tiene conocimiento es Wei Pu Yang. Desde los comienzos de la dinastía Tang hasta el final de la dinastía Song, la alquimia se vio protegida por los emperadores y el alquimista más conocido de esta época es Zhang Po Zhuang, autor del libro tratado sobre la alquimia. Posteriormente, durante la dinastía Ming, los alquimistas fueron perseguidos y los que la practicaban se ocultaron en las zonas rurales. Se supone que la alquimia llegó a la India a través de China, pero no tenemos casi datos hasta los tratados escritos en el siglo VIII de nuestra era. Para los indios, el fin fundamental de la alquimia era, como para los chinos, la consecución del elixir de la eterna juventud. Los alquimistas más famosos fueron Nagarjuna y Vyadi. Aunque este arte era practicado fundamentalmente por hombres, las mujeres no escapaban a sus encantos, por supuesto, y tenemos algunos ejemplos de destacadas alquimistas femeninas, como puede ser, por ejemplo, María la Judía, que esta mujer vivió en el siglo I a.C. y gracias a sus capacidades está considerada una de las alquimistas más importantes de la historia. Entre otros le debemos el invento del atanor y horno, objeto imprescindible en cualquier laboratorio y donde se calentaban las materias primas para las transmutaciones. Y nada chicos, esto es todo por hoy. Es una descripción más o menos completa de lo que significa la alquimia y un poco de su historia. Espero que os guste este nuevo apartado. Por favor, me gustaría que me comentaseis en este vídeo si os gusta, si lo veis bien, si lo apoyáis, y así pues podemos aprender un poco más sobre cada palabra, cada término del mundo esotérico, ¿no? Y bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado, os mando un abrazo a todos, y lo dicho, ya sabéis, nunca dejéis de creer en la magia.